Shabbat Shalom, familia. Les saluda el profesor Jorge Navarro este bendito 9 de enero del 2021. Bienvenidos a la Quejilá virtual del Centro de Estudio Torá Costa Rica. Bienvenidos al primer bloque, la Parachá. Hoy vamos a tener Parachá en los dos bloques de servicio shabático. Familia, como es de costumbre, antes de iniciar con el estudio del día de hoy, vamos a llamar a los dos ancianos, Julio Chofarista y Mario Mora Robleto, el anciano principal, para que nos hagan el favor de, primero, sonar el chofar. Después de sonar el chofar, Mario Mora Robleto y su esposa Jenny van a entonar el Shema Israel. Los vamos a seguir con el corazón. Después de eso, don Julio Carballo y su esposa Ligia van a orar el Shema Israel. Lo vamos a orar con devoción, con alegría, pidiéndole a Yahweh que abra nuestros corazones. Y vamos a orar por la entrega de la Torá. Antes de sonar el chofar y pasar al bloque de oraciones, don Julio, don Mario, por favor, saluden a la comunidad. ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes, amados hermanos. Desde este lugar de la montaña, le damos honra y gloria al Padre por habernos permitido de estar en este día, aún apartando el día solamente para honrar y glorificar su nombre. Es una santa convocación y a cada uno de nuestros hermanos que están ahí unidos, ahí veo quiénes están y le doy gracias a cada uno de ustedes, porque este es un día que debemos de nosotros sábado a sábado, Shabbat a Shabbat, apartarlo. Es la fiesta de nuestro Creador. Y un abrazo desde este lugar. Y nos vamos a gozar y aprender. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Hermosas palabras, don Mario. Don Julio. Buenas tardes, mis amigos. Tengan ustedes un día muy bendecido. Quiero recordarles que toda la escritura es inspirada por el Eterno para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si nos apegamos a la palabra, nos apegamos a los estudios de cada Shabbat, vamos a aprender. Así es que a ponerle mucho interés a esta parashá y que el Eterno me los continúe bendiciendo. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos directo con el sonido del chofar e iniciamos las oraciones.
Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch, Shem Kivod, Malkuto, Leolam, Vaed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas palabras que te encargo hoy. Incúlcalas a tus hijos, recítalas cuando estés en casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escriban en la jama de tu casa y en tus portones. Amén. Amén. Bellísimas palabras, hermanos. Vamos a dar una última oración esperando que Yahweh abra nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón, nuestros oídos para poder entender la palabra y con nuestro propio criterio interpretarla y aprender. Ojos para ser sagaces en lo que vemos y discernir entre lo puro y lo impuro, y un buen corazón para arrepentirnos a lo correcto. Entonces van a repetir conmigo primero en hebreo y luego en español la oración que ven en sus pantallas. Barhu et Yahweh Hameborach. Baruch Yahweh Hameborach Leolam Baed. Baruch ata Yahweh Elohenu Melech Haolam. Acher Bahar Banu Mikol Haamin. Benatan Lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten HaTorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, nuestro Señor, que nos das la Torah. Amén. Hermanos, los invito a que tomen asiento. Le pido a Yahweh, le pido a Yeshua, a Hamachía, que tomen control mi boca, la boca de don Julio, la boca de don Mario, porque es un día que nos hemos preparado para traer un estudio. Hermano, les decimos de antemano, somos humanos, nos preparamos con mucho amor y cariño, pero nos podemos equivocar. Es tu tarea, querido hermano, escudriñar en la casa. Y si algo quedamos como un punto completamente cierto, te das cuenta que puede tener otra interpretación, con toda la confianza del mundo, busca a los ancianos y cuéntanos para corregirnos y adjuntarnos a la verdad, porque somos conocedores que no tenemos la verdad absoluta. El día de hoy, hermanos, la metodología de estudio es igual a la que hemos mantenido desde hace 12 parachás. Creo yo es la que va a quedar, se ha vuelto muy práctica, muy cómoda, ir estudiando directo de la Torá y reforzando solo con temas de las diapositivas que sean importantes de entender o profundizando cuando nos queda un poquito más de tiempo al final. Nos hemos dado cuenta que esto es algo muy complejo, pero bellísimo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, porque yo sé por lo menos 4 casas, 4 personas o familias conectadas, pueden representar 20 personas, habían dicho que nunca habían leído la Torá? Hermanos, en 12 parachot cubrimos Génesis. Para ti que creías que nunca ibas a dominar la Torá, pues hermano, ya dominas 1 de 5 libros si has estudiado todo en orden. Hermano, lo que ocupábamos era perder ese temor, esas ideas preconcebidas que nos han metido. Dentro de todo lo que hemos estudiado en Génesis, si algo no viene escrito desde la fundación del mundo hasta la historia de los patriarcas, no pasó. Te pueden decir que Yosef tiraba sal por el hombro izquierdo. No está escrito. Te pueden decir que el padre Abraham celebraba otras cosas. No está escrito. Te pueden decir lo que sea. Entonces es muy importante porque hemos estudiado desde la creación, desde que Yahweh en los primeros 7 días creó todo. Recordemos, el 7º día es hoy, el Shabbat. Después estudiamos lo que pasó con Noé y la gran pelea espiritual que inició. Tiempo después, Yahweh hace un reinicio, decide no volver a hacer una matanza como la que hizo. Lo que hizo fue matarnos humanos junto con Nephilims
y ángeles caídos. Y tiempo después empieza una recolonización de Medio Oriente. En esa recolonización surgen culturas que se apartan de la palabra de Yahweh y para ese momento se vuelven politeístas, surgiendo el padre Abraham. El padre Abraham en su época era conocido en todo Medio Oriente. Hoy día es difícil ser famoso en Medio Oriente y el padre Abraham lo era en vida. Es más, sus propios hijos eran grandes mercaderes y lo cuenta la Torá en una única generación. Gente tan potente que en 20 años hicieron lo que millones de hombres de poder no hemos podido o no vamos a poder hacer en miles de años. El padre Abraham, amigo de Yahweh, tiene a un primogénito Ismael, pero Yahweh le había dicho que él iba a ser multiplicado y que por uno de su simiente vendría una redención, un líder. Entonces Ismael tiene 2 estrellas, 12 naciones, pero no es el hijo que se escoge para la sangre del Mesías. Escogen a Yitzhak. Yitzhak tiene 2 hijos, Esab y Jacob. Papá Yitzhak quería que Esab fuera el que tuviera la bendición, pero Jacob no solo le quitó la bendición de la primogenitura, sino la de Abraham. Jacob gana una bendición camino por el desierto cuando en un sueño ve una escalera y entiende que él iba a pasar un camino donde iba a ser multiplicado y después, años después, cuando viene de camino con su familia, pelea con el malaj de Yahweh, que sabemos que es Yeshua HaMashiach. En el momento que pelea con el malaj de Yahweh, él obtiene una bendición extra. Todas esas bendiciones, todo el reino de los cielos sobrecae y recae en papá Israel. Papá Israel es el papá de la casa de Saúl, de Ismael, de Abraham. Todas las bendiciones cayeron sobre papá Israel, al punto que hoy día nos hacemos llamar los hijos de Israel. Fueron bendiciones de Yahweh. Entonces, como si fuera poco, cada vez que la bendición se iba a pasar, había un pleito familiar. Esta vez, papá Israel lo evitó. Él le quería dar la bendición a su hijo Yosef, pero por darle una túnica y adelantar que quería que él fuera entre los hermanos quien iba a comandar, tras de eso Yosef tenía sueños, por envidia fue movido y vendido a Egipto. Pero Yosef convirtió en esto en bendición, porque él fue y se hizo un gran trabajador, se convirtió en el visir, prácticamente en el hijo del faraón. Y cuando llegó la necesidad, Yosef ayudó a sus hermanos. Ahora, aquí es donde quedamos en Bereshit. Antes de morir, papá Israel llama a Efraín y a Manase y les dice que ellos dos llevarían bendiciones aún mayores de las que él goza y les da la bendición de la primogenitura. Ahora, la historia de Efraín se está escribiendo en esta época postrera, pero eso es profecía. Ahora estamos estudiando solo Torah para poder entender la profecía y los evangelios. Hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que es Bereshit, porque después de ese momento, papá Israel bendice a la casa de Yehudá y da una gran profecía que Yehudá, aunque no fue escogido, él era el líder de los hermanos. Yosef fue el jefe, fue el que fue dicho, tú vas a comandar, pero los hermanos querían de líder a Yehudá. Perfecto. Papá Israel lo sabía y le dijo a Yehudá que en su sangre estaría la administración de la casa de Israel hasta que llegue Shiloh. Que Shiloh lo reconoceríamos porque vendría un burrito, un hijo de asna, y bajaría al monte. Sabemos que es Yeshua HaMashiach. También dan una bendición a Yosef, que sus hijos tendrán doble bendición y poseerán los collados eternos, sabiendo que el último gran patriarca es Efraín. Como si fuera poco, muere Yosef y deja indicaciones, y Efraín queda en Egipto. Pero ¿qué pasa? Vamos a salir de Egipto. Teníamos que entrar en Egipto para cumplir una profecía. Y permanecimos por 400 años y aún más. Es que no quiero dar matemática exacta para no detenerme. Y ahí es donde inicia la historia de hoy. Hermanos, esta explicación, por favor, repítanla, devuelvan el video si es necesario, memorícenla, porque es como el plano mental de lo que ha pasado. Ahora, los patriarcas, entramos 70 en Egipto y 400 y algo años después, éramos muchos, éramos fuertes, éramos grandes, una gran nación que estaba surgiendo dentro de Egipto. Y los egipcios tuvieron pánico de nosotros. Un pánico fundamentado porque Yahweh camina con nosotros. Y así inicia una nueva historia, 4 siglos después. Iniciamos el libro Shemot, nombres, éxodos. Bienvenidos a la primera parte de la Parashá número 13 en el Centro de Estudio Torah Costa Rica, este 9 de enero del 2021.
Hermanos, el día de hoy nos corresponde las escrituras de la Parashá. En la Torá vamos a estudiar Éxodo, que el verdadero nombre en español debería ser nombres. Ahora vemos el detalle. Hoy vamos a estudiar, a escudriñar Éxodo, Shemot del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 11. La Haftará o los profetas, Yishayahu, Isaías, capítulo 27, 28 y 29. Jeremías, Yermiyahu, capítulo 1 y 2. Ibrit Hadashah, Evangelios o Pactos Renovados, Hebreos, Ibrit, capítulo 11. Hermano, les recuerdo que no pongo siempre los nombres en hebreo y en español porque se satura la pantalla de letras, pero que los repito constantemente para ir adoctrinando a nuestro oído a los verdaderos nombres. Los primeros 5 libros no se llaman Pentateuco, se llaman Torá. Los libros proféticos sí se llaman libros proféticos y también se llaman Haftará en hebreo. Y Brit Hadashah es pacto renovado, lo que conocemos como evangelios. El día de hoy vamos a estudiar en esta primera parte Éxodo 1, 2 y 3. En Shemot, Éxodo capítulo 1, vamos a estudiar cómo 4 siglos después inicia la aflicción de los israelitas en Egipto. Sí, nos empiezan a afligir en gran manera y como si fuera poco empiezan a matar a nuestros niños, el faraón. Señores, esto es muy importante de estudiar porque siempre después de una gran matanza de niños en Israel aparece el Malaj de Yahweh. Apareció en Egipto, apareció en Belején. Y esta matanza que está promoviendo la Organización de las Naciones Unidas es el nuevo llamado a que aparezca un Mesías, a rescatar a los hijos de Israel. Pero nos devolvemos a hace 3.500 años. Éxodo, capítulo 1. 400 años después de que Yosef entra con 70 personas a Israel a Egipto. Son cientos de descendientes. Y empieza la aflicción de los israelitas y el asesinato de los neonatos por el faraón. El faraón les teme por más que los cargue durante siglos. Cada vez los israelitas se vuelven más fuertes y surge una gran comuna a la par de ellos. Algo que hoy día hemos pensado son sinónimos y no lo eran en esa época. Los hebreos. Sí, señores, en esta época usted podía ser israelita y era necesariamente hebreo, pero usted podía ser hebreo y no israelita, porque hebreo quería decir extranjero o los que habían cruzado. Todos los israelitas eran hebreos que habían cruzado o que eran extranjeros, pero llegaron otros que no eran israelitas. Es bueno entenderlo para poder entender que cuando salimos de Egipto salimos hebreos, egipcios e israelitas, y las 3 naciones forjados bajo la Torá somos los Bene Israel. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó en ese capítulo y por qué después de 400 años, después de que fuimos de bendición para la casa del faraón, nos convertimos en su maldición al punto que arrojó a nuestros bebés al Nilo. Ningún infanticida, ni Herodes, ni el faraón, ni los que están de acuerdo hoy día con esas atrocidades van a tener un buen juicio ante Yahweh. Ese es el resumen. Capítulo 2, Shemot, Éxodo 2. En el capítulo 2 vamos a estudiar el nacimiento de Moshe. Cuando Moshe huye de Egipto a Arabia, a Midian. Y cuando Moshe se desposa con Siforá y conoce a Yitro, su suegro. Es muy importante lo que pasa. Recuerden que estamos siendo oprimidos, están tirando nuestros niños al río y Moshe no es la excepción. Pero donde el mal llega y pone zancadillas, Yahweh agarra el obstáculo y lo hace una oportunidad de brillar. Porque igual que Yosef, que fue adoptado, Moshe es adoptado por los egipcios. Y bendicen a su pueblo a su manera, con su suegro y su mujer al inicio. Lo estudiaremos el día de hoy, les va a encantar. Y el capítulo 3, que lo vamos a estudiar en esta primera parte, 22 versículos, vamos a estudiar cuando el Malaj, el enviado de Yahweh, aparece en la zarza ardiente. El Malaj es una persona, siempre nos pintan una zarza y eso no es correspondiente a la Torah. Dicen que había una persona caminando adentro, como cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados al horno y caminaban con alguien dentro del fuego. ¿No sería el mismo Malaj de Yahweh? El segundo punto que vamos a estudiar es Yahweh, el Elohim de los hebreos, llama a Moshe a liberar a los Bene Israel.
Y Yahweh promete retomar su promesa de introducirnos en la tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer estos capítulos. Vamos a ver quién es el Malak de Yahweh que aparece en la zarza. Vamos a ver cómo Yahweh se levanta para liberar a su pueblo oprimido y cumplir la palabra y llevarnos a la tierra prometida. El capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 los desglosaremos y los estudiaremos en la segunda parte. Ahora, hermanos, antes de iniciar, pónganme en atención a lo que ven en la pantalla. En la pantalla ven lo que conocemos con el nombre de Éxodo, el segundo libro de la Torá. Pero ese libro se llama en hebreo Shemot. Aquí pueden ver, aquí pongo con el puntero láser, vean en rojo, aquí dice Shemot. De aquí es de donde se tomó el nombre de este libro en hebreo, Shemot. El segundo libro se llama Shemot, pero no se traduce como Éxodo. Éxodo significa migración, no. El mejor nombre es Nombres. Sí, señores. El primer libro de la Torá que nos llaman Génesis y el segundo que se llama Éxodo, el verdadero nombre en español es el primer libro en el principio y el segundo libro Nombres. Repito, los llamamos o los mal llamamos, aunque los entendemos en español, los heredamos como Génesis y Éxodo. El verdadero nombre en hebreo son Bereshit y Shemot. Y si los quisiéramos decir correctamente en español, deberíamos de llamar al primer libro, al libro en el principio y al libro de los nombres. Hermanos, no es que vas a arder en fuego y que vas a arder como un hereje por decir Éxodo. No, muchas personas enseñan esas tonteras. Seamos astutos, seamos científicos, seamos sabios. Son sinónimos. Nosotros entendemos nada más que una confusión cuando lo tradujeron, pero no vamos a caer en religiosidades ni andar señalando solo para promover nuestro pensamiento. Lo aclaro porque hay hermanos que hasta se han quejado porque yo uso nombres como Génesis y después digo Bereshit. Literalmente me han dicho que eso está mal porque eh, eso es hablar del dios Zeus y la comuna griega. Hermanos, los invito a que abran la mente y que seamos más humildes. Es ciencia, no más. Es ciencia. Que usted diga Dios, hoy significa en español lo que en el Strong significa Elohim, no significa Zeus. Y las personas no lo interpretan, ay, estoy llamando al dios Zeus. Que ese es el origen, sí, hermanos, pero hay que vivir en el siglo donde estamos parados. Estamos en el 2021. Ahora se entiende que fueron malas traducciones, que no son nombres, sino Dios es un título, como decir Elohim, que sí vienen de orígenes griegos, pero también entendemos que el español nace de un origen semítico, que es el hebreo, y viene cruzado con todos estos idiomas. Es bueno recalcar eso, porque hay personas que te dicen, si dices una palabra, casi que te dan a entender que casi que vas a morir si no te arrepientes, pecador. Eso no es así. Pero sí es bueno recalcar, si hay niños, sobre todo los niños, aprendan el verdadero nombre del libro que nuestros padres conocimos como Éxodo. El verdadero nombre en hebreo es Shemot y se traduciría realmente como nombres. Nombres. Versículo 1.1 dice, estos son los nombres de los Bene Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Comenzamos el libro de Éxodo, Shemot, nombres y en singulares Shem, el nombre. La palabra Shemot es plural y significa nombres. Por supuesto, los 70 que entraron en Egipto, donde se formó el pueblo de Israel, las tribus de Israel, que es el origen de las 12 tribus de los hijos de Jacob, papá Israel. Antiguamente los títulos de los documentos eran literalmente las primeras palabras o frases de los documentos. Esa tendencia se mantiene. Por eso, en las primeras palabras decía Shemot, el libro se llamó Shemot. En el libro de Génesis vemos que termina con la muerte de Yosef, hijo de Jacob, mientras que el Éxodo empieza recordando la muerte de Yosef. Hermanos, para los que escudriñadores de cepa, qué curioso. Vean esto, Génesis termina hablando de la muerte de Yosef y Éxodo recapitulándolo. Nombra a los hijos de Jacob y luego los introduce un nuevo personaje. Le damos la bienvenida a nuestro amado y queridísimo Moshe, siervo de Yahweh. Nuevo personaje que gracias a la Torá vamos a estudiar el día de hoy, quien así como Yosef es otra figura profética de
Yeshua HaMashiach. Yosef, Sí. ¿y ahí va algún comentario, hermano? Sí, sí, Dime. sí, Jorgito. Es que quería hacer una introducción de una perspectiva lineal contigo. Dice que Éxodo es el segundo libro escrito por Moisés y continúa con el relato iniciado en el libro del Génesis. Hubieron como un lapso de al menos 3 siglos y medio, pero en Génesis 15:13 dice que la descendencia de Abraham permanecía por 400 años en Egipto. Para hacerlo más concluso, lo voy a leer. En cuanto a ti, tú irás con tus padres en paz. Serás sepultado a una edad, perdón, estoy leyendo mal. Es Bereshit 15:13. Y le dijo a Abraham, ¿sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya? ¿Y serán oprimidos y esclavizados por 400 años? O sea, que ya el Eterno había hablado con Abraham, ya le había profetizado de todo lo que iba a pasar. Entonces, en Éxodo 12:40 dice que fueron 430 años. Y en la carta de Pablo a los Gálatas en 3:16-17 lo confirma como el periodo exacto. Entonces, esa es una introducción del espacio y el tiempo. Moisés se presenta como la figura sobresaliente en el libro del Éxodo. Es el autor de la Torá, así llamado por incluir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Shemot o en Éxodo, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. 40 años en el palacio del faraón en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, 40 años en el desierto como líder de Israel. La educación recibida por Moisés en Egipto, presumiblemente en el Templo del Sol, o sea, en Egipto, evidentemente no le había preparado para seguir al Eterno y para conducir a Israel fuera de Egipto. El Eterno los preparó en el desierto durante 40 años para revelarle que él solo no podría liberar a Israel. Le entrenó no solo para estar capaz de gobernar el pueblo, sino también para ser el portavoz del Eterno en ese pueblo. Después de ese periodo de preparación de 40 años, el Eterno lo envió de regreso a Egipto para reunir a los ancianos dirigentes de Israel y para presentarse ante Faraón. Ese se negaría a permitir que Israel saliese de aquella nación, por lo cual surgiría una lucha entre el Eterno y los dioses de Egipto, país dominado por la idolatría, con miles de templos y millones de ídolos. Detrás de esa idolatría se encontraba Hasatán, por supuesto, y la religión constituía realmente en un poder de Egipto. Entonces, esa es una pequeña introducción para saber en qué línea vamos. Hay un espacio de tiempo entre el final del libro, Bereshit, y el comienzo del libro de Shemot. Dice que hay 350 años, donde ya el Eterno había hablado con Abraham y le había dicho 400 años, donde fueron exactamente 430 años, donde luego el pueblo salió de Egipto. Esa es mi pequeña aportación. Discúlpeme si me adelanté, hermano Jorge. No, todo lo contrario, más bien te agradezco, siento fue sumamente oportuna. Sí mencionaste Éxodo 12, que más adelante vamos a estudiar que el dato exacto fueron 430 años corroborados también en el Brit Hadachá. Es bueno adelantar estos datos porque es bueno adelantar lo que viene en esa paracha para entender. Yo nada más venía diciendo más de 4 siglos, pero el dato real, según la Torah, fueron 430 años. Y recordemos que esto se lo dijo Yahweh al padre Abraham. O sea, ellos sabían que iban a estar ahí esclavizados. Y muy, muy oportuno, hermano. Muchas gracias. Continuando con las diapositivas por donde íbamos, veamos que hay paralelismos entre Yosef y Moshe. Y si hay paralelismos entre Yosef y Moshe, obviamente los hay con Yeshua HaMashiach.
dice que Yosef y Moshe entraron en conflicto con sus hermanos. Yosef y Moshe son acusados de querer gobernar sobre sus hermanos. Yosef y Moshe viven en el exilio. Yosef y Moshe se casan con la hija de un sacerdote. Yosef y Moshe se reúnen con sus hermanos que aceptan su liderazgo. Moshe, al igual que Yosef, son una tipología de Hamashia. Aquí lo encontramos en común. Bellísimo, hermanos, ¿verdad? Hasta que uno cuando ya estudia y escudriña, uno dice, wow, ¿cómo todo eso estaba ahí escrito? Ni siquiera es difícil de entender y yo no lo sabía. Entonces, así es como empieza nuestra narración. Empieza en el Medio Oriente, ¿verdad? Estamos en Gosén, aquí se los proyecto en la pantalla. Pueden ver Gosén en la pantalla. Aquí se los pongo con la punta, la mira láser para que sea más sencillo. Aquí está Goshen, Goshen. Y aquí es donde Yahweh nos va a llevar, aquí, a Canaán. Lo pueden ver. Yahweh dijo que íbamos a salir de Canaán, entrar a Goshen, a Egipto, que entramos a Goshen gracias al bendito Yosef, y que después íbamos a devolvernos a Canaán. Eso coincide con lo que nos acaba de explicar el hermano Julio. Ahora vamos con el último tema de ciencia para entrar de lleno en la bendita Torah. O en esa época que estamos hablando, hermanos, para ir un poquito a la ciencia, recuerde que siempre que haya ciencia que sea importante recapitular porque nos conviene para nuestros estudios, se las vamos a traer. El estudio de hoy tiene por mucha más ciencia. Yo eliminé cerca del 70% del estudio porque para que quede grabado en dos partes. Hoy podríamos hablar de egiptología, de un montón de hallazgos, de piedras donde viene escrito el nombre de José, pero no vamos a hablar de eso. Sí nos vamos a enfocar en los hebreos. En el momento que vamos a salir de Egipto, 430 años después, recordemos que los israelitas eran una gran mezcla entre los 70 que entramos, más toda la casa de Efraín, que la casa de Efraín era la casa egipcia, aunque obviamente eran israelitas. De hecho, Efraín es el primogénito de Israel, pero de ahí también una gran cantidad de egipcios asentían con Israel. Muy bien está escrito en la piedra de Menepta también, que Israel fue arrasada y que era muy grande y que Israel, debido a lo prominente que era, otras naciones llegaron a Egipto. Y esto lo habla también la antropología, no nos vamos a ir al detalle, pero habían grupos de nómadas que llegaban a Egipto porque era un lugar en crecimiento, era un lugar con opulencia, era un lugar donde había tecnología, donde había comercio, donde había oro. Todo eso se llamaban hebreos. Es que hoy día nos dicen que hebreo es únicamente los judíos y excluyen a las 11 tribus. Y ni siquiera conocemos el concepto de hebreo, que un hebreo es prácticamente en la Torá era un extranjero o alguien que había cruzado grandes distancias para llegar a otro lugar. O sea, todos nosotros en Costa Rica somos hebreos porque llegamos en barcos. ¿Lo entienden, hermanos? Somos nómadas. Entonces, en ese momento lo que eran los grupos de nómadas se llamaban hebreos. Movidos por una hambruna que debió ser terrible, emigraron a Egipto en el 1700 antes del Mesías. Eso está escrito en todos los libros, o sea, hace 3800 años. Según la Biblia, los hebreos permanecieron 400 años en Egipto. Fueron Israel, los egipcios de la casa de Joseph, más los hebreos. No, y vamos a ver que a nosotros Hollywood nos ha hecho un gran daño, porque nos hacen pensar que solo salimos los israelitas y que salimos en desorden. Y la paracha siguiente nos va a demostrar cómo salimos una gran cantidad, con una gran cantidad de oro, nos llevamos todo el oro, guiados por una nube, y un poco después, un par de años después, teníamos un tabernáculo y nos movíamos en cuadro, en 12 cuadros, un cuadro por cada tribu de Israel. Qué curioso, ¿verdad? Que los cineastas se inventan tonteras para hacer más bonita la historia y lo que está escrito de frente que hace bellísima la historia, no lo ven. Pero bueno, volviendo a eso, a los grupos de hebreos, ¿verdad? Entonces, cuando cumplimos la profecía de la esclavitud que nos comentó el hermano don Julio, que está en Bereshit Génesis 15, dice que Yahweh le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos sirvan y al final saldrán con gran riqueza. Después de la muerte de Jacob hay una gran cantidad de migrantes a Israel. Recordemos que habían hambruna
y solo en Egipto había alimento. Una gran cantidad de migración a Egipto, perdón, a Misraim. Y nosotros estamos ahí, las tribus hebreas conocidas con los Abirú, según la ciencia, los hebreos, según el contexto egipcio de Tel el Amarna y en otros textos de las naciones limítrofes. O sea, hermano, los hebreos, eh, los egipcios escribieron sobre los hebreos, sobre los Abirú, así se pronuncia según ellos lo decían. Los Abirú, los hebreos. Vean que hasta se parece. Así que cuando estoy hablando esto, no estoy hablando más que ciencia. Aunque usted sea ateo, tenés que admitir que los hebreos existían. Ahora, los Abirú o los Apirú. Vamos a hablar sobre Juan de la Torre Juárez, es de la Junta de Directivas de la Asociación de Andalucía de Egiptología, ASADE. Vamos a hablar en ciencia, señores, para que vean que no estamos inventando. Mario Liberani traduce bastante acertadamente el término apirú como refugiados, hebreos, abirú, apirú, refugiados, dado que se trata de una gente que atraviesan fronteras, es decir, pasan de unas tierras a otras distintas y por tanto en cierta manera se refugian en países extranjeros, aunque el concepto implica que sea por causa de un conflicto armado o disturbios internos en el país de origen. El término apirú parece ser más amplio e indeterminado y no especifica la causa del desplazamiento. ¿Podría tratarse de una delincuente refugiándose? Por tanto, mantendré la traducción de errante. Un hebreo es un errante también, como la más cercana en lengua castellana sin rechazar la opción elegida por Liberani por considerarla aproximada al concepto que en el antiguo Egipto se pretendía expresar. Señores, estos son paleógrafos, personas que estudian letras e idiomas. Aquí no está hablando un ingenuo. Nos está diciendo que un apirú es lo mismo que un abirú, que es un hebreo, que se puede decir es un extranjero o un errante. Como nosotros, los hebreos que habitamos en Costa Rica y estamos retomando nuestra senda antigua. Ahora, también se puede tener en cuenta el concepto de inmigrante, que es el natural de un país que llega a otro para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas. Aunque nuevamente Apirú es más indeterminado, ya que no implica la intención u objetivo de desplazamiento, y el comportamiento seminómada descartaría esta traducción al no tratarse de un establecimiento definitivo. Errantes hebreos. Todos los estudiosos de la Biblia y especialistas en la lengua hebrea, el origen etimológico del término ibrí hebreo lo asocian a que está con el verbo abar, que significa atravesar, o en su forma nominal de la región más allá. E incluso siendo más específico, parece que ibrí, como se pronuncia en hebreo, la palabra hebrea, deriva del sentido textual de cruzar un límite, es decir, la asociación de los términos apir, atravesar el límite o frontera en egipcio, ibrí en hebreo o hebreo en español. Egipcio y el ibrí con idéntico significado. O sea, señores, la palabra ibrí hebrea es igual que apirú e igual que hebreo. Nómadas errantes. Como todos los costarricenses llegamos en 1575 en barcos y los verdaderos costarricenses son los indígenas que están en nuestras montañas, que les hemos quitado su terreno, lamentablemente lo hemos hecho mal. Les quiero decir que según el contexto de la Torah, ustedes son hebreos. Según la Torah. Y para que lo sepan, también son Bené Israel porque tienen la sangre de Israel, pero eso lo estudiaremos en otro momento con más ciencia. La ciencia ya se está acabando por el día de hoy. Pueden ver que es mucho a final de cuentas y eso que lo resumí. A final de cuentas, en este punto es necesario insistir en que el término no alude a un pueblo o etnia en su origen y que en principio no debemos igualar el concepto de errante hebreo con el de israelita. Si bien es cierto que esa igualdad tendrá un lugar con el tiempo, cuando se pierde el antiguo significado de la palabra y pasa a ser una expresión generalizada para el pueblo de Israel, pero mucho más adelante, no en esa época donde al papá Abraham se le está diciendo salir de Ur de los Caldeos. Él no era hebreo, él era caldeo, descendiente de Noé, y en el momento que inicia esa migración, se vuelve en un hebreo. Y su nieto, Israel, fue el que, después de que salieron de Babilonia, el padre Abraham, y con el pasar de los años, logró llegar a Egipto. Ahí se los puse en círculos rojos. Espero en Yahweh esta información sea de vital importancia porque ahora retornamos a la paracha. Vean en el círculo rojo, les encerré Goshen. De Goshen en Egipto, Misraín es de donde vamos a salir.
Hermanos, yo no sé ustedes, estoy súper feliz hasta el momento con lo que hemos visto de ciencia, vemos que es bastante y vamos directo a Éxodo. Iniciamos el libro, el estudio de Shemot, capítulo 1, Éxodo 1. Recordemos, estábamos en Egipto y estábamos siendo vituperados porque éramos fuertes y grandes. Pasaron 4 siglos, 430 años, y así inicia una nueva historia e inicia la historia de Moshe. Parashá 13, Shemot, nombres. Estos son los Shemot, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Misraín junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia. Según la Biblia, Kadosh israelita mesiánica. Rubén, Shimeón, Leví y Yahudá. Yisahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Todos contados había 75 almas nacidas de Jacob. Yosef ya estaba en Misraín. Este dato de 75 fue el que estudiamos la vez pasada, que realmente dice 70 y se corroboraba con otros libros y que más bien son traducciones que desean hacer ver el número 35. Eso lo escudriñamos después, no está para hoy. Versículo 6. Yosef murió como todos sus hermanos y toda esa generación, claro, 4 siglos atrás. Los Bené Israel, los hijos de Israel, fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó de ellos. Ahora, allí se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Egipto, sobre Misraín. Claro, 4 siglos después, el nuevo faraón, el nuevo rey, el nuevo paró, no sabía nada de Yosef, del visir Safnaf Panea. Yosef ben Israel. Repito, ahora allí se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Egipto que no sabía nada de Yosef y dijo a su pueblo, claro, este nuevo faraón que recuerden que es un rey Dios, le dice a los egipcios, miren, los hijos de Israel, los Bené Israel, se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué era ese temor? Porque los Bené Israel, tras de que eran pastores, tenían su carne, podían sembrar y les trabajaban a los egipcios, tenían buena comida y hacían ejercicio todo el día porque trabajaban, eran fuertes. Los egipcios estaban nomás en sus haciendas. Entonces ellos temen que sea un pueblo tan poderoso que se ponga en contra de Misraín de Egipto y los bote. Y en el versículo 11, o que los erradique en una guerra, y en el versículo 11 dice el faraón, así pues, perdón, después de que el faraón de estas palabras, el versículo 11 nos narra que así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos. Hermanos, antes de este momento éramos un pueblo que trabajábamos duramente. Éramos un pueblo libre, pero cuando nos ponen amos de esclavos para oprimirnos, nos volvimos en esclavos y en siervos. Igual hoy día, si nos ponen personas que nos van a tratar como esclavos y nos van a decir qué hacer con nuestros cuerpos, a quién matar y a quién no, y a matar a los hijos de Israel. Por si no lo ven, es la misma historia la que estamos viviendo. Ya nos pusieron amos de esclavos porque nos quieren esclavizar. Pero volviendo a la Torá, en esa época, así pues, pusieron amos de esclavos sobre los hijos de Israel para oprimirlos con trabajos gravosos. Y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés y On, que es Heliópolis. Todas estas 3 ciudades son fácilmente de trazar mediante ciencia. Lo pueden googlear y van a encontrar que existen. Pero mientras más los egipcios oprimían a ellos, a los hijos de Israel, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los egipcios, los misraimitas, llegaron a temer a los Bené Israel. Los egipcios temían a nuestros padres y nos hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo. Y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna misericordia. Además, el rey de Egipto, de Misraín, el faraón, habló con las parteras hebreas
Recuerden que las parteras hebreas no eran solo las parteras de Israel. Ya sabemos que se está hablando con las parteras hebreas. Eran con las parteras que traían al mundo a todo niño que no fuera egipcio. Además, el rey egipcio habló con las parteras hebreas, una llamada Shifra y la otra Puah, y les dijo, cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y las vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo. Ojo, mátenlo, que ellas maten niños. Pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim. Así que no hicieron como el faraón, el rey de Egipto, el rey de Misraín ordenó, sino que dejaron que los niños vivieran. El rey de Egipto, el faraón, el rey de Misraín mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas, porque han hecho esto y han dejado a los niños vivir. Las parteras respondieron al faraón, es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Egipto. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim. Él las hizo fundadoras de familias y no dicen que estas parteras eran de Israel. Al rato eran mujeres extranjeras y que Yahweh bendijo porque ellas fueron fundadoras de familia. Lo dice el versículo 21. Benditas sean las parteras de la época de Moshe que desobedecieron al faraón. Versículo 22. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo. Todo niño que nazca. Wow, qué espanto, oiga. Todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. El río estaba plagado de cocodrilos del Nilo, los más grandes que hay. Como las parteras hebreas no quisieron matar a los niños, el faraón dijo, entonces todos los niños irán a un río, porquería de persona. Ojalá sea juzgado duramente por cada gota de sangre que ha derramado. Así en el capítulo 1 vimos cómo después de que fuimos recibidos en Egipto y que el faraón nos bendijo, un descendiente de él, 430 años después se olvidó de nosotros. Nos esclavizó y nos tiró a la aflicción de los israelitas en Egipto y empezó a matar a nuestros neonatos, solo porque éramos fuertes y grandes. Éramos muy, muy fuertes. Las naciones querían vivir cerca de Goshen. Ahí había crecido el pueblo de Efraín, mitad egipcio y mitad israelita. Por eso los israelitas eran tan fuertes. Siempre tuvieron una pata, siempre tuvieron a alguien dentro del sistema. Vean que 4 siglos después aún los egipcios siguen tomando hijos de los hebreos como hijos suyos. Lo veremos en el siguiente capítulo. Pero a este momento nos dicen que nos cargaban de trabajo y los egipcios tenían pánico. Entre más trabajo nos daban al pueblo de Efraín, al pueblo de Israel, en vez de ser más débiles y pocos éramos más y más fuertes, al punto que nuestras mujeres eran tan fuertes que podían dar a luz solas. El faraón le dijo a las parteras, maten a los niños, pero nuestros niños eran tan fuertes, éramos personas tan fuertes, pastores, agricultores, trabajadores. Obviamente, si podíamos hacer las construcciones que nos obligáramos a hacer, éramos arquitectos, matemáticos, éramos de todo. Como las parteras desobedecieron, el faraón ordenó tirar los niños al río. Sí, una verdadera atrocidad. Ya dicho esto, hemos terminado el capítulo 1. De mi parte, la aflicción de los israelitas en Egipto y el asesinato de los neonatos por el faraón. Deseo recapitular, hermanos. Otra vez el faraón, porque aún estamos en Egipto. Otra vez el faraón está matando a nuestros hijos. Piensen en esas palabras. Le vamos a dar la palabra a los ancianos. Don Mario, esta vez, por favor, tome usted primero la palabra y nos da su criterio respecto al capítulo 1 de Shemot. Amén, amén. Sé que de antemano esta es una parashá que es bastante profunda, hay mucho que hablar, hay mucho que indagar, hay que escudriñar. Voy a tocar algunas partes que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, vemos a este rey, a este faraón, que empieza a tener temor por ver el crecimiento de un pueblo, el crecimiento que estaban en un aumento poderosamente sobre la tierra y se llenó, dice el verso 1, 7 y 9. Pero hay algo que me quiero tocar y es el verso 22. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo. Todo niño que nazca, échenlo al río. O sea, da una orden. Una orden era una ley. Pero dejen que las niñas vivan.
y ahí hay un respaldo con Hechos 7:19. Yo quisiera, más que todo, mis hermanos, tocar algo muy importante. Es importante hablar sobre la justicia en el Antiguo Egipto. ¿Ok? Existían documentos legales y uno de ellos decía lo siguiente. Las sentencias podían declarar inocencia, culpabilidad y hasta atestiguar la privatización de la libertad. Y sabe que requisan las propiedades, condenan a trabajos esforzados, ya lo hemos visto, castigos corporales y la cadena de muerte. Los trabajos forzados podían ser en las minas y la condena de muerte en caso de extrema gravedad del delito. Podía ser por ahogamiento, oiga. ¿Cómo lo llevaban a cabo? Según si me regreso al verso, dice, échenlos al río. Entonces, al encontrarse una persona acusada por alguna falta grave, lo ataban de los pies y las manos y era lanzado al río, en este caso al Nilo. Si la persona sobrevivía, se consideraba que el Nilo la había hallado inocente y era perdonado de toda la culpa y podía vivir en paz. Acuérdense que estamos hablando de la justicia del antiguo Egipto. Pero si se ahogaba, consideraban que el Nilo la había hallado culpable. Entonces, es interesante al leer estas leyes antiguas egipcias que al poner su madre a Moshe en el cesto en las aguas del Nilo, aunque su hermana los cuidaba, dice, como en ese momento era su protectora. Y al conocer la hija del faraón esa ley del ahogamiento que regía en ese momento y a ver a un niño que sobrevivió de las aguas, pudo pensar que ella pudo creer este niño es inocente y merece vivir. Y así lo saca de las aguas y de ahí viene su nombre de Moshe, sacado de las aguas, ya que en un futuro él mismo iba a dirigir y sacar de las aguas al pueblo de Israel. Pero también puede ver, y aclaro, mis hermanos, este es mi pensar, eso es lo que yo pienso. Puedo ver como que Yahweh aplica esa misma ley al ejército de Faraón más adelante. Cuando Moshe lo dirige y pasan en seco por orden de Yahweh hasta el otro lado del mar de los juncos, conocido como el Mar Rojo. Y ninguno muere, pienso yo. Yahweh los vio inocentes porque todos los hebreos sobrevivieron, pero el ejército del faraón, al cerrarse el mar, ninguno sobrevivió. Puedo concluir que fueron hallados culpables y puedo decir que la justicia de Yahweh prevalece, Shalom. Ellos mismos pagaron con la misma ley que había puesto su faraón. Ahora, hay tanto que hablar, mi hermano, qué tremendo. Y no quiero tenerlos ahí tanto tiempo. Pero cuando viene ese nuevo faraón que se cree que era Ramsés Mian o su hijo Amefofía, lo reemplaza, no conocía nada, no sabía nada quién era Joseph. Por el no conocerlo, y se refiere que él mismo no tiene ninguna obligación con Joseph, según lo dice 7:18, Hechos 17:18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey, dice, que no conoció a Joseph. Y Eclesiastés 9:15 dice, y si haya en ello un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a José. Y el verso 1:9 se confirma que este nuevo rey miraba a los hijos de Israel y crecían a lo mucho y empezó a tener miedo, empezó a desconfiar, porque él decía, ahora tengo que matar a todos los varones, porque si esto sigue así, se van a levantar con las demás ciudades y vienen y nos van a destruir a nosotros. Pero lo más lindo de todo, las parteras fueron obedientes a Yahweh. Las parteras vivían y sabían claramente qué era lo que hablaba el Abba acerca de esto. Y ellas amaban a Yahweh, lo amaban, tan así que ellos incumplieron con la ley del faraón. Y Sifra y Puá, grandes mujeres, eran hebreas y eran temerosas y obedientes a Yahweh y no hicieron caso al rey. Creo que es, en realidad, el rey dice, pregunta del rey, ¿por qué no me han hecho caso?
Y ellas usan ahí una palabrería que más bien Yahweh se agrada de la manera que contestaron. Pero sí, mis hermanos, él dio una orden, pero es como un paralelismo lo que hacían con los niños con lo que le pasó al ejército aún del faraón allá en el Mar Rojo. Shalom. Shalom, muchísimas gracias, anciano Mario, por su acotación. Eh, Don Julio, su acotación respecto a el Shemot, Éxodo capítulo 1, la aflicción de los israelitas en Egipto, el asesinato de los neonatos por parte del faraón. Sí, señor. Empezando en el verso 1, nos habla del linaje, nos habla de los hijos de Israel. Me llama la atención porque esto es para que no olvidemos quién está detrás, o más bien, quién está delante de todo este linaje, para que nosotros no olvidemos nuestras raíces. Muy importante tener en cuenta eso. Ahora, se inicia, es como el inicio de la esclavitud bajo los egipcios. Dice en Génesis 46 que Dios había dicho que Israel se convertiría en una nación grande y con una población numerosa. Lo dice en Génesis 46, aquí lo había encontrado, 3. Y dijo, yo soy Ja, el Elohim de su padre. No temas bajar a Misraim, porque allí yo te convertiré en una gran nación. Esto es en Bereshit 46, 3. Esto fue cuando nuestro Abba habló con Jacob para cuando iba a bajar a Misraim, que él estaba temeroso. Y entonces nuestro Abba le da la confianza para que vaya y aparte de eso le dice que van a ser una gran nación en Misraim, o sea, en Egipto. Estamos hablando de que ese es el linaje que ha crecido, aunque ya en Shemot pasado 350 años, ya todos los descendientes que ha verso ya están muertos, pero como quien dice, no te olvides tu sangre, tu linaje, no te olvides de todas las enseñanzas. Brinco un poquito más al verso 8, que sí me llama la atención. Y dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Habían pasado muchos años, por supuesto, y no sé cuántos faraones ya habían suscitado al primero o al que estaba con José o con Joseph. Dice, un nuevo faraón había llegado al ¿Aló? Don Julio, no lo escucho. Eh, Don Mario, ¿escuchas a don Julio? Sí. Ok. Ahí estoy. Voy a comenzar otra vez. Y dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, no había conocido a José. Un nuevo faraón había llegado al trono de Egipto que nunca había oído hablar de José. Quizás los hicsos o reyes pastores que eran semitas, dispuestos en el pasado por la dinastía anterior de reyes egipcios, ocupaban ahora nuevamente el trono, o sea que ya suscitado también se había crecido población, o sea, que también venían personas de afuera o tribus de afuera y entonces se había engrandecido también no solo de israelitas en Egipcio, sino de otras personas aledañas. Al no haber conocido no sé qué está pasando. Sí, parece que el sonido no. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, pero está brincando. Está brincando. Bueno, un momentito.
El verso 8 nos enseña una lección muy importante. Y es que tenemos una gran responsabilidad de enseñar la palabra del Eterno a cada generación, especialmente a los niños. Si se descuida esta enseñanza, llegará un tiempo en que la Biblia será olvidada. Imagínense ustedes que habían pasado 350 años y se dejó de hablar de Joseph como gran héroe, como salvador, como el que tomó la responsabilidad, como el justo. Eran muchas cosas, entonces se olvidó bastante. Que no pase con nuestro pueblo, que este legado que el Eterno nos dio se pase de generación en generación para que nunca olvidemos a nuestro Mashiach. Por eso fue que el rey no tomó en consideración, o sea, no sé quién es, no me interesa. Ahora se van a respetar las leyes que yo voy a mandar y el pueblo de Israel está creciendo, o sea, y nos van a matar. Así es que mejor antes de que nos maten, nosotros los vamos a matar. Habían... Aló, don Julio, Sí, sí. en efecto se está quebrando Es que no sé si demasiado la tengo línea. problemas con internet. ¿Ahí me escucha bien, sí? Sí, Jorge. ahí te escuché. Jorge. Sí, ahí te escucho. Ok, bien, bien. Entonces que no nos olvide de la, que no nos olvidemos de la palabra y ser transmisores de las buenas nuevas siempre. Que cada niño, que cada persona que necesite la palabra, nosotros estemos anuentes en enseñarla para que no se olvide qué fue lo que hizo nuestro Mashiach allá en el madero cuando fue sacrificado. También un pequeño aporte para muy largo, me dio la atención de estas muchachas que se llamaban Púa y Cifra, eran, no me acuerdo muy Las bien, parteras. que ellas tenían un significado en su nombre. Una significaba Cifra, significaba belleza, y Púa, esplendor, cuales se caracterizaban las mujeres egipcias como... Ok. No, sigue ahí, es que tengo problemas con el internet, se me va y se me viene. Ok, don Julio, sí, lamentablemente porque estaba muy intrigante y muy curioso lo que estabas mencionando. Quería ver la interpretación en otro momento si se puede. Bueno, amados hermanos, Ok. seguimos entonces con Shemot, Éxodo, Cifra significaba belleza y Púa, esplendor. belleza y esplendor. Muchísimas gracias por el significado o el nombre de las parteras. Veamos también que estas parteras fueron bendecidas por Yahweh debido a sus decisiones. Y recuerden, decían que eran hebreas, no sabemos si eran israelitas, pero sí decían que eran temerosas del Elohim de Israel. Entonces, aunque no fueran de sangre israelita, eran de nuestra creencia israelita. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona y la otra, no la sangre, sino la creencia. Ahora, ya dicho esto, hemos visto cómo afligieron a nuestro pueblo y cómo tiraron a nuestros niños al río. Vamos a estudiar Éxodo capítulo 2, que narra el nacimiento de Moisés. Moche huye de Egipto a Arabia, a Midian, y Moche se desposa con Sifora y conoce a Yitro. En un solo capítulo vamos a hablar del nacimiento de Moche, cómo fue que él llegó a Egipto, después cuando es un hombre, por qué huye a Arabia, Midian, y cuando se desposa con Sifora y conoce a Yitro. Hermanos, vamos directo a la Torah, como hicimos en el espacio anterior también. Entonces vamos a usar la Biblia Kadosh israelita mesiánica, se las proyecto. Recordemos que estaban tirando a los varones, por ley lo estaban tirando al río Nilo. Y hasta había una ley de que si usted querían ver si usted era bueno o malo, te amarraban y te tiraban al río Nilo plagado de lagartos. De qué astuto, obviamente vas a salir culpable, pero bueno. Entonces dicen que en ese mismo momento, en esa matanza, un hombre de la tribu de Leví, uno de los hijos de Israel,
de los de Lea, de los 5 que comandaban, fiero, fuerte y gran guerrero. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa, matrimonio levita. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Ella no quería que su hijo fuera a dar al río Nilo. Cuando ella no lo podía esconder más, el niño lloraba, tenía sus cosas, sus necesidades. Tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo en la orilla del río. Imagínense el dolor de esa madre haciendo esto. Su hermana, Miriam, sabemos se llama, bendita sea, su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedería a él, a su hermanito. En ese momento no tenía nombre. La hija del faraón descendió a bañarse en el río mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrizal, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró adentro. Y allí enfrente a ella un niño llorando. Y ahí frente a ella un niño llorando. La hija del faraón, movida con piedad, dijo, este debe ser uno de los hijos de los hebreos. En este punto, la hermana de él dijo a la hija de faraón, o sea, la hermana, la muchachita, la niña que estaba cuidando al hermano, le dice a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante el niño para ti? Y la hija del faraón respondió, sí, ve. Así pues, la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño, o sea, llamó a su mamá. Moche quedó con su mamá siempre. Yahweh bendiga a esta mujer. Imagínense la alegría de saber que dejó a su hijo en una cesta y que un poco después llegó su hija diciendo que el niño vive y que está en manos de la hija del faraón y que ella lo quiere cuidar. Bueno, sí. La hija del faraón dijo, si ve, pues la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma este niño y amamántalo por mí y te pagaré por hacerlo. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Sí, hermanos, Moche es egipcio en ese sentido. Moche fue criado en Egipto, él sabía tecnología, sabía leer, sabía sobre todo lo que conocen los egipcios. Él era, para que lo entendamos, tropicalicémoslo, él era hijo de la princesa de Egipto. Él era hijo de príncipes. Porque recordemos que en esa época, tanto con Abraham en la Torá, los egipcios, los acadios y aún hoy día, las personas adoptan a otras personas como hijos de cepa. De ahí donde viene el dicho, un hijo es el que se cría, no el que nace. De ahí vienen estas cosas. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moche. Sí, hermanos, el nombre de Moche se lo dio la hija del Faraón. El nombre de Moche es un nombre dado por una egipcia. Va de nuevo. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija del faraón y ella empezó a criarlo como su hijo y lo llamó Moche, explicando porque yo lo saqué del agua. Hermanos, hasta donde vamos hemos visto el primer punto. Así de claro, estaban tirando a nuestros hombres al río Nilo. Una mujer tuvo una mujer de Leví que estaba casada con un hombre de Leví y durante 3 meses lo escondió, pero ella no podía más. Le podía costar la muerte. Perdón, la vida. Entonces agarró una canasta y la calafateó. Y recordemos que calafatear es cubrir con brea, a como estaba calafateada el arca de Noé. Recordemos que es la misma palabra para Kipur o Kapar o Kipurín. Estos son analogías. Aquí estoy hablando para los que escudriñan más, pero esa cesta también está representando a Yeshua HaMashiach. Y lo que está dentro representa a Yeshua HaMashiach, que Él es el que quita los pecados. Pero dice que en algún momento, devolviéndonos a la Torah, está la mamá de este niño, que es hija de Leví, está el Señor. Ella no lo puede esconder más y en un momento sabe que es peligroso, lo tiene que entregar. Ella va con Miriam. Miriam es mujer, ella tiene derecho a vivir. Recordemos que entonces, ¿por qué Aarón no fue tirado también al río? Porque Aarón ya existía. Aarón era un niño que nació antes de esta ley del faraón. Después de que nace Aarón, poco después nace Moshe y simplemente el niño que nacía tenía que morir. Entonces, lo tiran en una canasta en el río Nilo. La hermana se va detrás del niño para ver qué va a suceder con él, pero gracias al Eterno,
es encontrado por la hija del faraón. Ella lo toma y la niña sabiamente, oiga, es que aquí se ve la boca de Israel, la boca sabia de Labán, Rachel, Lea, de cómo saben usar la boca para salir adelante. La niña, siendo una niña, le dice, yo te puedo conseguir una mujer hebrea que te lo amamante. Y de hecho, la princesa egipcia le dice que también se lo críe hasta cierta edad. Aquí hemos estudiado el primer punto, que es dónde Moshe rescatado. En esa época también habían leyendas de un rey que existió que también fue rescatado de esa manera. Entonces, esto era algo muy simbólico para esa época, tal vez más simbólico que para esta misma época. En ese lapso pasa alrededor de 40 años. Antes nos lo explicó el anciano Julio. La vida de Moshe se divide en tres partes. Los primeros 40 años, un israelita egipcio. O sea, él es igual a Efraín, es completamente israelita, pero fue criado con los egipcios. Después, en su segunda parte, que son de los 40 a los 80 años, él tiene un cambio. Vamos a estudiar qué fue lo que generó el cambio entre Moshe, el egipcio israelita, y Moshe, el israelita egipcio, que es diferente. Primero él era Moshe, el egipcio israelita, él era Moshe de la casta de los egipcios, pero realmente era un israelita, un hebreo. Con el pasar de los años, él siempre tuvo contacto con sus mamás y su sangre. Él siempre vio al pueblo hebreo como su sangre. Y un día vio que estaban maltratando a sus hermanos y se dio cuenta que más bien él era un israelita egipcio. O sea, primero Israel y después Egipto. Entonces, cuando Moshe ya era un hombre crecido, recordemos que si él ya era un hombre crecido y habían pasado años, él vio cuando empezó toda esa atrocidad, cómo empezaron a tratar a su propio pueblo, a sus propios primos, a sus propios amigos. Imagínense lo que se siente llevarse un cabo de carne a la boca y un poco de vino a la boca, sabiendo que su familia no tiene que comer y está trabajando esta tarde. Muchos, lamentablemente, hemos aprendido qué significa una posición tan incómoda. En este año que pasó, es incómodo. Moshe salió a visitar a sus hermanos, los Bené Israel, y él los vio luchando con trabajos gravosos. Él vio un egipcio, un mizraimí, golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. A escondidas mató al egipcio por el celo a sus hermanos hebreos. Al día siguiente, él salió y vio a dos hombres hebreos peleando el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Y él le respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al egipcio? Moshe tuvo temor, yo diría que pánico. Se dieron cuenta que había matado a un egipcio y sabían que él era de poder. Vea que el mismo hebreo le está diciendo, ¿qué vas a hacer conmigo? Lo que hiciste con el egipcio. Entonces Moshe tuvo miedo, claramente él pensó, el asunto es conocido y lo fue. Cuando el faraón lo escuchó, él trató de matar a Moshe, obvio. eh, Un hebreo, un israelita mató a un egipcio, tenía que morir, según la ley de la época. Pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Midian. Y habiendo ido a tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Las tierras de Midian están cerca o camino a Arabia. Él se sentó en un pozo camino a Midian, cerca de Arabia. Y las 7 hijas de un sacerdote de Midian vinieron a sacar agua. Qué curioso. Las 7 hijas fueron a sacar agua. Recordemos que Isaac le consiguieron a su mujer Rivka porque estaba sacando agua. Rachel fue a sacar agua y Jacob le dio agua a Rachel. Y también veamos ahora cómo Moshe sigue la misma historia, el mismo linaje de la casa. Él llega y ayuda a las 7 hijas de un sacerdote de Midian a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre Yitro. Y aprendan este nombre porque Yitro es un consejero magnánime de Moshe. Es un hombre usado por Yahweh, se nota kilómetros. Y era sacerdote antes de que Moshe siquiera hubiera hablado con el Malak de Yahweh. Yitro es un gran personaje. Entonces, cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, Moshe se levantó y defendió a las hijas de Yitro, a las 7. Entonces Moshe le dio de beber a las ovejas de ellas. Cuando ellas vinieron a Reuel, el padre de ellas, él les dijo, ¿por qué están de regreso tan rápido, tan pronto hoy? ¿Por qué volvieron tan pronto? Ellas respondieron, un misraimio, un egipcio, un misraimita, nos rescató de los pastores. Más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas, ¿dónde está él?
¿Por qué dejaron al hombre allí? Invítenlo para que venga a comer. Claro, Jitro, un hombre sabio, vio un hombre trabajador, a un hombre respetuoso de las mujeres, a un hombre entregado, y él está diciendo, ¿por qué lo están dejando botado? Más en esas épocas, que era la época desde el más fuerte gana. Una ayuda, más siendo un hombre trabajador, imagínense. Jitro preguntó, ¿dónde está él? ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo para que venga a comer. Moche estaba feliz de quedarse con el hombre. Yahweh bendiga a Jitro que albergó a Moche. Y no solo estaba feliz, le dio a su hija Siforá, que significa ave en matrimonio. Yitro sea bendito por la eternidad por haber ayudado al siervo de Yahweh, Moche. Ella dio a luz un hijo y él lo nombró Gersón, que significa extranjero aquí. Vean qué significado. Porque él dijo, yo he sido extranjero en una tierra foránea. Él, por ayudar a unas pastoras, 7 pastoras, conoció a Yitro, tomó a Abe, Siforá, como mujer, y tiene a Gersón, que significa extranjero en una tierra foránea. En algún momento, durante estos muchos años, el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud. Y ellos clamaron, y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Elohim escuchó el gemido de ellos, y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Hemos estudiado el nacimiento de Moisés, cómo Moisés huye a Egipto, de Egipto a Arabia, Midian, y Moisés toma por esposa a Sifora y conoce a Yitro. Este hijo de Leví, bendito, bendito Moisés, que lo sea por siempre. Él vio a Yahweh a los ojos, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Israel, hijo de Leví. Igual que papá Yosef, nuestro amado Moshe, formó parte de la gran jerarquía egipcia. Están notando que Yosef tuvo que haber sido tirado a un hoyo y después a una cárcel para surgir cada vez más fuerte. Y Moshe, siendo un niño, debió haber sido abandonado en un río para ser más fuerte. Y como Yosef, él ascendió, y Moshe nunca logró olvidar sus orígenes. Sí, igual que Efraín, parecía egipcio, con enagua egipcia, sandalias egipcias, tatuajes egipcios, pero con un corazón israelita y misericordioso, y que late por los Bene Israel. Ese es nuestro Moshe. Moshe llega, crece, él ve a su familia, él sabe que él sabe lo que pasó con las parteras, él sabe toda la historia, él creció en 2 mundos. Si ustedes lo piensan, eso debe ser terrible. Muy probablemente él era sangre sucia para los egipcios porque era de los pastores de Goshen. Entonces, aunque él siempre quisiera brillar en Egipto, siempre lo iba a seguir su sangre. Y te aseguro que entre el pueblo hebreo y su propia casa israelita, no lo veían como parte suya, puesto que había envidia y lo veían como uno de los jefes o un egipcio. ¿Por qué cree que este hombre le habló así? ¿Cómo se le ocurre a usted hablarle a un hebreo que es egipcio y que fue criado con la casa de la princesa de esa manera, a menos de que no te respete? Pero estas personas tienen una vida. ¿No han pensado una cosa? ¿Quién nos sacó de Egipto? Moshe. ¿Quién era el más adecuado para entender cómo se mueve la política, la cultura, la sociedad, el dinero y el sacerdocio? Egipto. Egipcio, que un hombre llamado Moshe, que el nombre se lo dio una egipcia con un nombre egipcio, que significa sacado de las aguas. La misma historia de papá Joseph terminó ahí. Ahora, no solo eso, no solo eso. Él tiene un celo tremendo por la casa al punto de que mata a un egipcio defendiendo a sus familiares y debe huir. En su vida corre hasta Arabia. Hermanos, recordemos el mapa, se los voy a proyectar un segundito, pero estamos hablando de, ahí señores, estamos hablando, aquí pueden ver el mapa, aquí está Gosén, y él caminó todo esto hasta acá cerca del Sinaí. Señores, se están dando cuenta que eso fue algo asombroso de días.
Él llega ahí y ayuda a 7 pastoras. Esas 7 pastoras le presentan a un sacerdote y no fue casualidad. Yahweh tenía ahí a Yitro. Yahweh fue el que guió a esas 7 mujeres ahí para que Moshe no solo las defendiera, sino que las ayudara a trabajar y así se casara con Sífora. Amados hermanos, así hemos terminado el segundo capítulo del día de hoy, el capítulo 2 de Bereshit, de Shemot, Éxodo. Le doy esta vez la palabra primero al hermano Julio, esperemos el audio funcione, para que nos dé sus acotaciones respecto a este capítulo. Sí, espero que se me escuchen bien ahí. Ok, ahí escuchamos. Dice, ok, bien. Son tantas cosas lo que quiero aportar, pero voy a hacer corta mi aporte. Moisés pasó por los primeros 40 años de su vida en la corte del faraón, donde creció y se educó como un egipcio. Su aspecto, su forma de hablar y su modo de actuar eran los de un egipcio. Más adelante vemos que cuando él llegó a Madián, fue reconocido como un egipcio. Moisés se educó en el Gran Templo del Sol, que era la universidad más importante de aquel tiempo. Así A es. veces solemos dar poco valor a los conocimientos y logros egipcios. Sus conocimientos de astronomía eran extraordinarios e incluyeron estudios sobre la distancia entre el Sol y la Tierra y teorías sobre la redondez de la Tierra. Bueno, yo no quiero hacer muy largo mi aporte. Lo que sí me llama la atención es que llegó a tierra de Madián. Y Madián en hebreo significa desacuerdo o juicio. Madián es un personaje de la Biblia. Él era el cuarto hijo de Abraham y su concubina, Sétura, con la que se casó después de la muerte de Sara. Sus hermanos fueron Simrán, Yoxán, Medán, Isab y Suba. Sus descendientes de los madianitas se establecieron en el este del Jordán, entre el Mar Muerto y la península del Sinaí, al sur. Moisés fue recibido por Yitro, sacerdote de esta tribu. O sea que ahí hay bastante que indagar. No quiero verme en profundizarme ahí. Hay bastante que indagar. ¿Quién era Yitro? ¿Quién era Madián? Es todo una diversa de enseñanza, la Torá. No crean que un nombre, nosotros tenemos que dejarlo pasar por alto. Hay que estudiar y indagarlo. ¿Por qué ese nombre? Aparece primero en un verso de la Biblia, en un capítulo verso, y luego aparece más adelante. Eso es para que nosotros tengamos toda la secuencia de un estudio que no se puede dejar pasar por alto porque tiene su significado. Como también el nombre de Moshe, que significa sacado o rescatado de las aguas. Me llama mucho la atención también de que Moshe venía de un matrimonio levita, por ende él tenía que ser bautizado por los israelitas, los levitas, y no fue así. Así es que nunca vamos a ver, creo, cuál fue el real nombre antes de que fuera rescatado, bautizado por sus papás. Ese es mi pequeño aporte. Hay mucho que aportar, pero el tiempo es corto y nos toca a nosotros escudriñar bastante. Exacto, completamente de acuerdo. Muchas gracias, don Julio. Hermanos, escudriñen en la casa. Los nombres siempre tienen un significado y les hemos explicado, para correr primero hay que caminar y para caminar gatear. Hoy estamos estudiando la Torah para gatear, pero cada nombre y cada cosa a la que hemos hablado tienen paralelismos proféticos. Primero, estudiamos la historia de cómo Moshe, desde una canasta, surgió como un hombre que defendió a su pueblo y fue a dar con Yitro y Sífora. Muchísimas gracias, don Julio. Estoy de acuerdo. El tiempo se nos viene en contra. Por eso le damos la palabra de una vez a don Mario para que nos dé su acotación del capítulo 2. Gracias. Con respecto al capítulo 15, donde hablaba ahora Julito acerca de Madián, sepamos que Madián era territorio del desierto norte de la península de Arabia, de la tribu que descendió Madián, hijo de Abraham y Ketubá. A mí me llama la atención, mis hermanos, porque resulta de que según el verso 2,
cuando nace este niño, cuando nace aún no tenía nombre, supongo, eso es lo que yo creo, no tenía nombre cuando nace. Y resulta de que el nombre ni lo pone la hija del faraón, ni tampoco la hermana, sino la propia madre. Pero dice que cuando nace este niño, su madre tuvo a este niño, o sea, a Moshe, futuramente conocido, escondido por 3 meses. Según lo habla Hechos 7:20 y Hebreos 11:23. Y después el resto es la hija del faraón quien mantiene que ayudándola. Ahora, yo me hacía la pregunta y dándole vuelta cuando es tomado Moshe, porque sacado de las aguas, ahí tiene su nombre. ¿Quién dio ese nombre? ¿La hija del faraón? ¿La hermana? La Torá dice ¿O que su fue la propia hija del madre? faraón. La Torá decía que fue la hija del Ok. faraón quien le puso el nombre a Moshe. Bueno, está bien, fue la hija del faraón. Entonces, me llama la atención de que después ahí la madre, propia madre, toma exactamente a Moshe y le empieza ella a amamantar y darle no sé cuántos años, supongo que hasta los 2 años fue que estuvo con ella. Y después de esto, pues también veo que el corazón de ella, pues habitaba la cultura de ellos, la enseña a Moshe en su manera que él capta y mantiene hasta el día momento que él vive y sigue y ama a Yahweh sobre todas las cosas. Es interesante ver eso. Ahora, si el egipcio mató al hebreo, dice que Moshe actuó de acuerdo a la ley divina según Génesis 9:6, matando al egipcio. Tampoco violó la ley de Egipto, ¿ok? Aquel que vio, dice, a un hombre siendo muerto o violentamente asaltado en el camino y no lo rescataba, sí podía, era castigado con la muerte. Es interesante ver eso porque muchas veces dicen, él mató, pero él mató y hay que irse a Génesis 9:6 para darse cuenta cuál es el motivo. Ahora, vemos a Yitro, su nombre real de Yitro era Reuel, ese era el nombre de él, hijo de Elohim, hijo de Esaú y Basmat. Yitro era un título oficial que significa excelencia y se convierte Amén. en el suegro de Moshe. Entonces dice que Oreb, es decir, tu nombre general para la cordillera donde estaba el monte Sinaí, como una de sus cumbres y donde Yahweh, por medio del Malak o Yeshua, entregó la Torah a Moshe. El nombre moderno por la cordillera aquella es Jebel Musa, es un bloque de montañas inmenso con una llanura en su parte noreste llamada El Rabat, donde los israelitas acamparon cerca de un año. Entonces, vemos que esta parte del capítulo 2 es importante ver el proceso que empieza exactamente Moshe a levantar, ¿verdad? Moshe estaba feliz a quedarse ahí con este hombre y le dio Moshe a su hija Séfora en matrimonio. Él estaba contento y estaba agradecido. Pero en verdad, mis hermanos, no le veo mucha cosa, así que toda la parcial tiene algo unido uno de otro. Y veo que Arán se casó con Joseph y dice que él miró el hombre Moshe vio del lado izquierdo, del lado derecho, a ver si no había nadie, pero siempre lo vieron. O sea, es porque nos damos cuenta que cuando usted vuelve a ver a la izquierda, vuelve a ver a la derecha, no se olvide que hay alguien arriba, que todo lo mira. Así es, Por más que usted oculte, todo se sabe. así es. Ok, shalom. Shalom, mi amado hermano Mario. Amada familia, ya escuchando los comentarios sobre Mario y don Julio sobre el capítulo número 2 de Shemot, hemos visto cómo surge Moshe. En una primera etapa, él fue criado en una universidad egipcia, él fue un egipcio completo, él sabía sobre las leyes, él sabía sobre muchas cosas. Ahora, es muy importante que hemos logrado estudiar hasta donde necesitábamos en este primer bloque. Lo invitamos al segundo bloque en el cual vamos a estudiar el capítulo 3, 4, 5 y 6, donde vamos a estudiar la intervención del ángel de Yahweh, el Malak de Yahweh. La segunda parte va a tener una temática diferente. En este primer bloque casi que hablamos Torah y ciencia. En el segundo bloque no hay más ciencia, ya se tocó en el primer bloque, pero sí vamos a hablar Torah y bastante sobre profecía a mano alzada, leyendo la Torá para tratar de terminar esta bendita paracha
toda la lectura, aunque sea una pincelada. Les recordamos, hermanos, hoy el segundo bloque no va a ser a las 4:15, va a ser a las 4 en punto para que nos dé el tiempo bien. Entonces nos vemos en media hora para el segundo bloque. Les quiero recapitular una cosa, amada familia. Por favor, préstenme atención, vean la pantalla del televisor en este momento. Pónganme mucha atención. Nosotros sabemos que Yeshua HaMashiach vino y murió por nosotros, la primera vez que vino, y que viene de nuevo a defendernos para que al final del milenio nos dé la nueva Jerusalén, la cual está amarrada a sus pies, de este bello hombre que vivió hace 2000 años. Que con un pequeño grupo de amigos y mujeres hizo que nos llegara la Torá, los mandamientos de Yahweh y el testimonio, sus evangelios, el Brit Hadashah, hasta el día de hoy a nosotros los restauradores, la casa de Efraín, los Benei Israel, en el Centro de Estudio Torá, Costa Rica. Se lo repito, hermanos, porque es bueno repetir que el año pasado iniciamos una parachá de Torá que termina este año en septiembre. Y en septiembre iniciamos una parachá de evangelios. Significa que si usted se queda con nosotros durante 95 parachot más, habrá estudiado toda la Torá y todos los evangelios. Habremos terminado en Sukkot, septiembre del 2022, donde se hace la lectura de la Torá completa, se hace en un día, y se canta el cántico del Cordero. Esto es muy importante porque Yeshua HaMashiach vino a morir por nuestros pecados. Hermanos, que no se acabe el aceite de tu lámpara, porque el novio viene, el amo de todos nosotros, el nazareno nuestro, nuestra cabeza, nuestro rey, nuestro judío, nuestro israelita, el rey Yeshua HaMashiach viene a tomarnos como su novia en las bodas, en la cena de la boda del Cordero. No apaguen su lámpara, continúen estudiando fuertemente porque somos ese mismo pueblo de Israel, somos los descendientes, somos los Bene Israel, los hijos de Yahweh, que tomaremos mediante la Torá el conocimiento el día de hoy. De esta manera, hermano, me despido. Se despide el profesor Jorge Navarro del Centro de Estudio Torá Costa Rica. Invito a los hermanos que nos ven en vivo que estén sintonizados, faltando 5 para las 4. A las 4 en punto arrancamos el segundo bloque. Y a los hermanos que nos sintonizan mañana, domingo, se retransmite igual a las 3. A los que nos sintonizan en los siguientes días, se lo agradecemos. Yahweh los bendiga. Sin más preámbulo, hermanos, se despide el profesor Jorge Navarro este 9 de enero del 2021 del Centro de Estudio Torá Costa Rica, la paracha número 13, Shemot, nombres. Nos vemos, amada familia.